Me alegro de esta oportunidad para convertir en tema de reflexión una realidad fundamental, no solo en la Iglesia, también en la humanidad, como es la familia. El día 8 de abril, justamente el día en que se presentaba en Roma la exhortación apostólica, el Papa nos dirigió a los obispos una carta en que nos presentaba con afecto esta exhortación apostólica, que yo recuerde es una iniciativa singular el que el Papa tomara esta decisión de dirigirse a cada obispo para presentarle la exhortación apostólica. Esto indica, por una parte, el interés que el Papa tiene en que sea tratada esta exhortación apostólica con respeto, que se le dedique el tiempo adecuado, que se lea, que la convirtamos en actitudes, en conocimientos, en formas de proceder en nuestra acción pastoral. El texto de la carta dice así: Querido hermano, invocando la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, me complazco de enviarle mi exhortación Amoris Laetitia, la alegría del amor, por el bien de todas las familias y de todas las personas, jóvenes y ancianas, confiadas a su ministerio pastoral, unidos en el Señor Jesús, con María y José, le pido que no se olvide de rezar por mí. Esta carta dirigida personalmente a cada obispo significa la importancia que el Papa atribuye a esta exhortación pastoral. Yo la tengo aquí todavía reproducida por los medios virtuales, como se puede bajar. Todavía no tenemos, yo no lo tengo ciertamente, el folleto que según la Editrice Vaticana suelen enviarnos. Me imagino que quizá en esta semana ya nos pueda llegar. Ya algunos lo tienen. Algunos lo tienen en otra edición. ¿Qué edición es? Está en Paulinas y en la Vaca. En las Paulinas, sí. En la Vaca, Sí. Yo todavía no tengo el documento. Prefiero ver la de la Editrice Vaticana porque es justamente por donde yo lo he ido viendo aquí en esta reproducción. Voy a hacer en primer lugar algunas indicaciones de carácter introductorio. Yo lo que les pido, ya desde ahora, es que lean la exhortación detenidamente. Es un documento de primera magnitud. Hay documentos que son importantes, otros menos importantes y otros más importantes. Este entra dentro de esa tercera categoría. Vean el documento, la exhortación apostólica se llama, exhortación apostólica post-sinodal, después de 2 sínodos en este caso, que era muy importante que la tuviéramos. El título se toma de ordinario de las primeras palabras en latín. La frase primera es la siguiente: la alegría del amor que se vive en las familias es también júbilo de la Iglesia. Esta es la primera frase. Y las 2 primeras palabras son Amoris Laetitia, la alegría del amor. Conviene recordar que el Papa ha utilizado palabras como gozo, júbilo, alegría, reiteradamente para titular documentos importantes de su magisterio. La primera exhortación
del sínodo sobre la evangelización, que en realidad no era exhortación sobre el sínodo, sino un documento programático de su pontificado, llevaba por título Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Y cuando comenzaba el año dedicado a la vida consagrada, hizo una carta apostólica preciosa dirigida a los religiosos, religiosas, a todos los consagrados. Se ve que él es consagrado, él es jesuita, que lleva por título Testigos de la alegría. De modo que la alegría del amor, testigo de la alegría, el gozo del Evangelio, están como indicando una especie de perspectiva desde la cual el Papa está contemplando a la Iglesia y a la humanidad a la hora de publicar estos documentos. No olvidemos esa clave de gozo, de alegría y de júbilo. ¿Y esto por qué? ¿Es porque uno sea optimista? ¿Es porque no haya problemas? ¿Es porque las cosas van saliendo a pedir de boca, que a veces decimos? ¿Es por inconsciencia? ¿Cómo en nuestro mundo, pensemos en nuestra sociedad, vamos a tener el atrevimiento, que incluso puede sonar a provocación, de hablar de gozo y de alegría? ¿Por qué? El gozo y la alegría provienen de Dios, de la comunicación con Dios. Dios no es triste, ni es fuente de aflicción y de tristeza. Dios es fuente de gozo y de esperanza. La cercanía a Dios pone en nuestra vida, en medio de la complejidad que tiene la vida, pone en nuestra vida un aliento de gozo, de serenidad y de esperanza. Santa Teresa de Jesús decía que un santo triste es un triste santo. Y nosotros sí podemos percibir este juego de palabras. Si nosotros fuéramos cristianos tristes, seríamos dignos de compadecer. El Papa, bien consciente y buen conocedor de los problemas de tantos órdenes como la humanidad padece como siempre, se atreve a hablar dirigiéndose a matrimonios fundamentalmente, tratando temas de matrimonio y de la familia, se atreve a hablar de gozo. Con algo que aparece en el Nuevo Testamento y que no podemos olvidar. En la vida del cristiano, que es discípulo de Jesucristo crucificado y resucitado, lleva la marca pascual de participar en la cruz y en la luz. En la carta primera de San Pedro, en 2 o 3 momentos aparece esta, podemos decir, paradoja, de una manera extraordinariamente puesta de relieve. Alegraos en el Señor, aunque de momento tengáis que padecer un poco. Si padecéis por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gozaos en Él. Y en un lugar que no voy a detenerme ahora, pero que encontráis aquí, en la exhortación apostólica, habla de cómo en el matrimonio se refleja esta dualidad, no como antinomia ni como contradicción, sino como existencia pascual. En el matrimonio hay preocupaciones y hay descanso, hay gozos y hay sufrimientos, como en la vida de un sacerdote, como en nuestra propia vida. Pero la tónica es el gozo y la alegría. En esa onda es en la que
este documento, largo documento, bello documento, muy bello documento, no es un documento solo para técnicos, ni mucho menos, es un documento para todos nosotros, para todos nosotros. No es un documento solo para iniciados, es un documento también para principiantes, para todos nosotros. Esta preferencia por una perspectiva, que en el caso del Papa Francisco es el gozo, el júbilo y la alegría, en el Papa emérito, Benedicto, era la palabra caridad. De hecho, el documento programático de su pontificado se titula Deus Caritas Est, y en otros dos documentos muy importantes aparece también la caridad. Por ejemplo, en una encíclica de carácter social muy importante, habla, el Papa, es el título que da, Caritas in Veritate. No cualquier tipo de amor. Santa Teresa decía con mucha gracia algo que nosotros estamos viendo también, que al amor le han robado el nombre muchas realidades que no tienen nada que ver con el amor. Y si no, escuchemos un rato, veamos un rato cualquier programa de cualquier televisión. Y a veces aparece la palabra amor para lo que en muchas ocasiones no es ni respeto, sino instrumentalización y humillación a veces de las personas. Santa Teresa, con el gracejo que tenía para escribir, dice, al amor le han robado la palabra, el nombre, otras muchas realidades. Estemos atentos, porque puede haber realidades que roben el nombre del amor. Bien, en el caso del Papa Francisco, del Papa emérito, como decía, Benedicto, es la palabra clave que repite en documentos fundamentales la palabra caritas. Por ejemplo, en la exhortación apostólica sobre el sínodo, en que yo tuve también la oportunidad de participar, sobre la Eucaristía, también lleva en el título la palabra caritas, Sacramentum Caritatis. La Eucaristía es el sacramento del amor, es el sacramento de la caridad. En todo caso, el Papa Francisco utiliza esa perspectiva. No la olvidemos. El Papa Francisco contempla la humanidad no con un corazón oscuro y con ojos entenebrecidos, sino con un corazón limpio y con una mirada de esperanza. Ya esta perspectiva es una iniciación importante para leer este precioso documento. Otra nota de carácter también introductorio. Este es un gran documento. Y la palabra gran, de esa forma, gran documento, significa para nosotros dos cosas. Es un documento largo y es un documento importante. Las dos cosas. Seguramente del magisterio de los papas, por lo menos de los últimos decenios, este documento es el más largo. Tiene en esa edición de la Editrice Vaticana, que es una edición delgada y alta, tiene 260 y tantas páginas. Se lee muy bien. Nadie se asuste. Se lee muy bien. Pues bien, es un documento largo. ¿Y por qué es un documento largo? Recuerdo el otro día, hablando con un sacerdote de aquí, precisamente, me dice, y señor obispo, ¿qué vamos a hacer con este tocho? Un documento tan largo. Pues mira, leerlo. Y hay que ver después por qué motivos esta exhortación apostólica es larga. Yo creo que por varios motivos. En primer lugar, porque aquí aparece el eco en forma de párrafos y frecuentemente largos de las dos relaciones posinodales, de la del 2014 y de la del 2015. Se recogen aquí muchos párrafos bastante largos. Se recogen también bastantes párrafos
de catequesis que el Papa, durante más de medio año, ha dado sobre el matrimonio. Es una colección de catequesis en las audiencias de los miércoles preciosas. Recoge también documentos de otras conferencias episcopales, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Española. Recoge también un párrafo relativamente largo. Recibe esta exhortación apostólica otros párrafos de teólogos. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, aquí don Fernando, que sabe un carro de todo ello, pues me ha llamado la atención cómo Santo Tomás de Aquino le ayuda para leer el capítulo 13 de la carta primera a los Corintios, el llamado himno de la caridad. Yo nunca pensé que Santo Tomás de Aquino podía dar de sí también para esa exposición. Cita también a otras personas que tienen el don de la palabra. Por ejemplo, Octavio Paz, aquí aparece citado, es una frase bien bonita, por cierto. También Martin Luther King viene citado, yo creo que una página entera, y también con pensamientos bien interesantes. El Papa recoge, donde lo hay, la buena cosecha. De modo que no es que este es ateo, este es no sé qué, este. Si ha dicho algo importante, recojámoslo. La verdad es verdad, la diga Aquiles o su porquero. Es una frase clásica. Lo importante es que tenga algo que decirnos. Y así es como el Papa lo va utilizando. De modo que las fuentes que utiliza son muchas fuentes. Además, está escrito de una manera, este documento no es plúmbeo, no es denso, no es pesadote, se lee muy bien. Yo imagino que todos tenemos la experiencia de leer y a veces al ir leyendo necesitamos inmediatamente releer porque hay alguna cosa que se nos ha pasado, porque son a veces escritos muy densos y muy complicados. Este no tiene nada de eso. Es un documento con un estilo muy esponjado, con un estilo muy ágil, con un estilo muy bello. El otro día recuerdo que decía alguien, dice, este documento da 1000 titulares para periódicos. Y es verdad, Uno tiene la satisfacción de leerlo con gusto y de comprenderlo con facilidad. También por esto, este escrito, esta exhortación apostólica, es larga. También por esto, por la forma de estar escrito. Y esta longitud la agradecemos en un documento de este estilo. Ya veréis, los que ya vais haciendo la prueba o ya habéis leído páginas, lo que sea, ya veréis cómo efectivamente esto es una realidad. Puede haber a lo mejor en algunas páginas, aún que trate cuestiones más profundas, cuestiones también en sí mismas más complicadas que requiere un esfuerzo. Pero esta exhortación apostólica no requiere una lectura esforzada. Hay otros que sí, otros escritos. Requiere una lectura atenta y una lectura que constantemente vamos recibiendo gratificaciones de lo que leemos. Tantas cosas. Llega un momento en que hay páginas que uno subrayaría todo, pero no podemos subrayar todo porque al final no subrayamos nada. Sí se subraya todo. Es un documento este que compensa siempre el volver a leerlo. Hay documentos que podemos decir, entre comillas, escritos, de todos nosotros, escritos, que son planos, encefalograma plano, que no hay ningún entrante y saliente. Es decir, que dice muy poco. Este documento es gratificante, interesante, bien escrito y con cosas que decirnos. Y vais a notar siempre, en la lectura del documento, que está hecho con un afecto a las personas, también en sus sufrimientos
y en las situaciones complejas de su vida, un afecto hecho de una inmensa delicadeza. Aquí ninguna persona sale mal parada, ni mucho menos. Siempre el Papa busca la forma de destilar la verdad y el contenido de lo que sea, pero sin ofender. Hay una proximidad cordial a las situaciones por donde puede atravesar la familia. Es una iniciación para nosotros para ver los problemas de la familia con una mirada y con un corazón particularmente fraternales y atentos. Y además en el Papa, en esta exhortación, es alentador el escrito porque esta exhortación está redactada con misericordia, que a veces fácilmente nos decimos, pues ahora me vas a escuchar. Y cuando decimos ahora me vas a escuchar, quiere decir que no sé qué truenos y qué relámpagos vamos entonces a desatar. Con las situaciones también a veces complejas, que puede haber situaciones, todos lo sabemos. Si la vida tiene sus problemas, claro que los tiene. Y tiene también sus inmensas satisfacciones, también. Es una introducción a la comprensión de la vida. Otra nota de carácter introductorio. Es un documento del magisterio del Papa. No es un documento, pensemos, que se redacta por parte de un grupo de técnicos. Al terminar, pensemos, como se hizo, las diversas relaciones después de las 2 asambleas sinodales. Es un documento de otro nivel, de otra categoría. Yo recuerdo al principio, al terminar la 2ª asamblea, algunos dijeron que difícilmente habría exhortación apostólica, que ya era bastante. Yo tengo que reconocer que cuando escuché aquello me dejó inquieto, porque esta consumación, esta culminación del proceso que durante más de 2 años hemos tenido en torno a la familia, necesitaba una culminación autorizada. Se necesitaba, porque había habido de todo. ¿Recordáis? El Papa desde el principio, él lo dijo, pero ya estaba preparada no en los textos que servirían de guión, pero ciertamente elegido, y se estaba ya preparando el tema de la próxima asamblea del sínodo. Y el Papa un día dijo, él aludió a una especie como de, digamos, corazonada, que la había conducido a anunciar nada menos que lo siguiente: estudiar los desafíos de la familia en la cultura y en las sociedades contemporáneas y ver de qué forma la Iglesia, pastoralmente, respondía a esos desafíos. Y además, con 2 asambleas en años consecutivos. Esto no ha tenido lugar nunca, desde la institución del sínodo, que ya llevamos 50 años con él. Una asamblea, la primera fue de carácter extraordinaria, en que fundamentalmente la componen presidentes de conferencias episcopales, algunos cardenales de la curia y algunas otras personas invitadas personalmente por el Papa. Hubo una asamblea extraordinaria y una asamblea ordinaria, que son las más numerosas. Hasta ahora también son las más numerosas. Y además con otros particulares. El Papa nos comunicó a los obispos que él tenía interés en que un cuestionario largo y a veces complicado fuera distribuido capilarmente, no solo, pensemos, a las delegaciones de familia y de vida, donde está Fernando, nuestro querido Fernando,
no solo a estas delegaciones, ni solo a los centros de estudios universitarios teológicos, o facultades de teología, o centros de especialidad de la familia, por ejemplo, en nuestro COF, u otros centros, sino una distribución capilar. Yo recuerdo los resultados de las respuestas al cuestionario que difundimos en nuestra diócesis, es un tocho así de alto. Y todo esto lo enviamos a la Secretaría de la Conferencia Episcopal. Y además con la posibilidad de que el que quisiera responder personalmente también se le vehiculaba el escrito hasta la Secretaría del Sínodo. Fue una respuesta capilarmente hecha, que llegara a todos los rincones, por quienes quisieron, y pueden comprender que en las respuestas había de todo. Había expectativas que se proyectaban sobre el sínodo que no tenían nada que ver con el sínodo de la familia, y otras que eran muy atinadas, o por experiencia propia, o por conocimiento pastoral, de su actuación, etc. Pero había de todo. Después, 2 asambleas del sínodo dan mucho de sí. Hay muchos escritos. Escritos desde la Secretaría del Sínodo, desde el relator principal y los relatores o el relator que le ayudaba, desde los círculos menores que se llaman, las reuniones de grupos, que eran 12 grupos. Concretamente, en esta última Asamblea del Sínodo había 2 de lengua española. Había hasta 12 grupos. Después, cada uno de los participantes en el sínodo tenía la posibilidad de dejar un escrito en la secretaría y de pronunciar en la asamblea general, en la sesión general, lo que creyera oportuno y sobre el tema que creyera oportuno. Ya sabía que solo tenía a disposición 3 minutos. Una vez pasado ese tiempo, empezaba la voz a encogerse, hasta que ya no se oía. Porque también aquí en estas asambleas, igual pasaba en la Conferencia Episcopal Española, había algunos que cogían el verbo y no lo soltaban. Y claro, tienen derecho también otros a intervenir. Pues entre unos capítulos y otros había muchísimo material. No todo igualmente feliz, ni todo igualmente acertado. Muy interesante, por ejemplo, los materiales que procedían de otras áreas culturales. Se puede comprender que el matrimonio y la familia no tienen los mismos problemas aquí en Valladolid que, por ejemplo, puede tenerlos en Tokio, ni mucho menos, o en Buenos Aires, aunque esté más cerca. Buenos Aires de la mentalidad nuestra, pero no es compartido. Después había habido en este sínodo algo que en otros sínodos había pasado bastante más desaparecido, y es que había habido polémicas, a veces atizadas desde los medios, con sensibilidades diferentes, también a veces actuaciones un poco marrulleras, también. El Papa en algún momento, en el discurso final de esta Asamblea del Sínodo, aludió a ello, porque, como todos sabemos, el Papa no tiene pelos en la lengua, y si tenía pelos ya se tragó todos. Va hablando con una gran libertad de espíritu, con mucha, evidentemente con respeto, pero diciendo, bueno, pues lo que él cree oportuno, que tiene que decir. Siempre nos invitó en el sínodo a que escucháramos con humildad e interviniéramos con libertad. Eso es hacer sínodo. Entonces, como había habido, por todos estos factores, y también por las expectativas que se habían proyectado sobre el sínodo, sobre el matrimonio, etc., como había habido sus más y sus menos, es por lo que yo creo muy acertado. Y además que hayamos recibido pronto, porque es muy pronto, después de la terminación del sínodo de la Asamblea a finales de octubre, con lo que lleva consigo la elaboración de un documento de este estilo, muy pronto hemos recibido
la exhortación apostólica. Este es un documento del Papa, muy fiel y respetuoso a lo que se dijo. Evidentemente, él de vez en cuando va indicando cuál es su opinión particular, pero él, y a mí me parece esto una actitud leal, él no se ha apuntado a ninguna escuela. Tanto unos como otros tenían derecho a hablar, tenían también derecho a decir cuál era su convicción, y el Papa las fue escuchando. Y aquí aparecen reflejadas con libertad, con fidelidad, pero también con su propia respuesta, su propia opinión en relación con lo que en cada tema se iba tratando. Es un documento también largo, tiene muchos capítulos, hasta 9 capítulos, importantes capítulos. Concretamente, son el capítulo 9, es el último. Son capítulos que es verdad que todos ellos están bien trabados en el desarrollo del conjunto, pero también hay varios de ellos, por lo menos varios, que se pueden leer sin necesidad de apoyarnos en el contexto inmediatamente anterior o en el contexto inmediatamente posterior. Por ejemplo, cuando tengan ustedes la exhortación apostólica, la tengan todos. Cuando tengan la exhortación apostólica y puedan ver, por ejemplo, el capítulo dedicado a la Sagrada Escritura, es un capítulo muy bello. Uno tiene la sospecha de que el cardenal Rabasi ha andado por medio. Él tuvo una intervención en el sínodo, por una parte lamentando el que en los documentos anteriores había poco presencia de la Escritura, y tuvo una intervención en el sínodo preciosa, porque él escribe muy bien, es muy buen conocedor de la Escritura, y uno sospecha que el comentario a uno de los salmos, que escuchamos muchas veces en las bodas, que es un salmo particularmente matrimonial y familiar, seguramente puede haber estado por ahí cerca. Pero hay, por ejemplo, otros capítulos que se pueden ver perfectamente por sí solos. Por ejemplo, cuando se habla de la situación del matrimonio y de la familia en nuestro tiempo, que hace unos cuantos decenios no era así. ¿Cuántos jóvenes están conviviendo ahora antes de celebrar el sacramento del matrimonio? ¿Cuántos jóvenes? Ya ven ustedes lo que pasa. ¿Cuántos convivían, por ejemplo, en nuestras latitudes hace 25 años? Yo recuerdo cuando podía ir a Alemania, yo pensaba, yo creo que esto lo que les está pasando a estos alemanes, a nosotros no nos pasará. Pues no es verdad. Claro que nos pasa y tanto. Y además a nosotros nos pasan todos los acontecimientos y estos movimientos culturales de una manera muy rápida, enseguida. Y además con una cierta dosis, a veces, pues de polémica. Bien, vean el capítulo, por ejemplo, que trata de la situación del matrimonio y de la familia hoy. Es un capítulo que tiene algunos elementos de filosofía, de ciencia social, que comprendo que a lo mejor se necesiten, quizá a lo mejor, unos rasgos, por lo menos lo más elemental de preparación, pero no mucho, ¿eh? Tiene otro capítulo precioso, que es preciosísimo. Un capítulo en que el Papa, en esta exhortación, habla del amor en el matrimonio, siguiendo el hilo conductor del llamado himno de la caridad en la carta primera a los Corintios. Me parece que es el capítulo 4. Precioso capítulo, precioso. Cuando uno ve este capítulo dice, pero qué inspirado está. Y seguramente aquí no solo ha estado inspirado el que haya suministrado materiales, porque evidentemente estos materiales se recogen de una parte y otra. También es que el redactor final lo ha hecho muy bien, Lo ha hecho muy bien. Hay un capítulo, que es el capítulo 8, que el cardenal Baldisseri,
que es el secretario del sínodo, dice que es un capítulo delicado. Y es el capítulo hacia el cual los periodistas nos han orientado la mirada casi siempre. En eso se centraron ellos y han atraído nuestra atención también para centrarnos ahí. Es un capítulo en que trata, digamos, una tónica nueva de carácter pastoral con sensibilidad de misericordia en relación con los problemas del matrimonio, que es muy distinta a la tónica, yo recuerdo, cuando estas cuestiones las estudié en Ávila, o algunas cuestiones ya menos en Roma. Era muy distinto. Hay aquí una tónica para tratar las cuestiones que es bueno que la asimilemos. El cardenal Sembot decía que había habido un cambio real de lenguaje en la Iglesia en relación con estas cuestiones. Pues bien, enseguida, pues muchos se han pasado ese capítulo 8. Yo creo que sería como si cuando se lee una novela, en lugar de ir disfrutando en la lectura de cada página, pasáramos inmediatamente a ver cómo era el desenlace. Eso es, digamos, una deformación. Se va leyendo, se va aprendiendo, se va también gozando con la lectura y vamos siendo capacitados para ir poco a poco planteando estas cuestiones y viendo estas cuestiones. El capítulo 8. No lo lean de entrada. Como en Harry Potter, no se trata de ver a ver cómo era el desenlace de aquellos volúmenes tan gruesos. No, hay que dar tiempo al tiempo. Vayan leyendo un capítulo detrás de otro. Después de haber leído todo, ya sí que tiene mucho sentido el leer, el releer, por ejemplo, tal capítulo. Por ejemplo, ese capítulo 4, que es precioso. Es un capítulo muy interesante. U otros capítulos, cada capítulo tiene su clave. Por ejemplo, hay otro capítulo que a mí me ha llamado la atención. La educación de los hijos. Es un tratadito precioso sobre la forma como los padres y en general la sociedad y la Iglesia debemos educar a los niños. Es un capítulo bien interesante. Además, también tiene un apartado sobre la educación sexual de los niños, que a veces había realidades que se ponían medio entre paréntesis. No, ¿por qué se va a poner entre paréntesis? Si los padres no inician a sus hijos en esta temática de la educación sexual, les va a iniciar un amigo o una amiga, y además de mala manera, o alguna persona sin responsabilidad. Los padres van educando también en esa dimensión. El capítulo sobre la educación es también bien interesante. Yo no tendría capacidad para decir, pues mira, este capítulo mejor, el otro un poquito bueno. Todos los capítulos, cada uno en su temática, son importantes. Y al mismo tiempo, cada capítulo, o casi todos los capítulos, se pueden leer después aisladamente. Después de leer la exhortación, yo les invito a que relean, por ejemplo, los matrimonios, el capítulo 4 sobre las calidades, las características del amor cristiano, que significa no tomar cuentas del mal, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor es afable, que a veces somos igual que cardos, con mucha frecuencia somos igual que cardos, En lugar de tratarnos con respeto y con afecto, pues vamos por la tremenda. Es una exhortación muy bella y yo no sé si ya he hablado mucho de los aspectos introductorios. Como vamos a ver todos después el texto detenidamente, ya verán ustedes la marcha. Pero algunas otras cuestiones de carácter un poco más temático, menos introductorio. Este documento une muy bien, la fidelidad a la doctrina de la Iglesia con un nuevo aliento, dice literalmente, un nuevo aliento para tratar estas cuestiones
desde la cercanía personal y pastoral. Cuando lleguen a ese punto ya vean lo que significa ahí aliento. Ahí aliento. Sí. Es un poco lo que he intentado decir con esas características de carácter introductorio más general. Verlo desde la alegría del amor. La alegría del amor. Un amor con fidelidad. Esta exhortación apostólica une, como no podía ser de otra forma, la fidelidad al designio de Dios en Jesucristo en relación con la familia fundada en el matrimonio. Tiene un párrafo al empezar el capítulo 8, como para vacunar a todos para que no caigan en problemas después a la hora de tratar cuestiones más delicadas, un capítulo en que describe bellamente cuáles son los rasgos del matrimonio cristiano. Plenamente cristiano, dice. Plenamente, no olvidéis esa palabra, plenamente. Porque hay otras realidades de carácter matrimonial y familiar que ya no coinciden con el matrimonio cristiano, porque se ha dado un paso ulterior, o todavía no coinciden con el matrimonio cristiano, porque no se ha madurado bastante. Hay algo que están observando bastantes pastoralistas, y es que muchos jóvenes, después de haber convivido X tiempo, piden la bendición de su amor a la Iglesia. De eso está aumentando el número. Está aumentando el número. Y eso es un buen signo. Eso es un buen. Hay, por ejemplo, jóvenes, eso apareció bastante en el sínodo, hay jóvenes que tienen miedo a implicarse ya en una opción definitiva. Esto ocurre en todas las cosas, no solo en la cuestión del matrimonio, pero aquí más. A veces por una especie de alergia institucional. Todos tenemos alergias institucionales a veces, Todos. Lo que pasa es que cada uno tenemos alergia a una institución. En este caso el Papa aquí habla de, no con estas palabras, pero el contenido es ese, de una especie como de renuencia, de reserva, para dar el paso al matrimonio. En otras ocasiones, y esto es también signo de la sensibilidad del Papa, él se pregunta, ¿y cómo unos jóvenes que no tienen en absoluto resuelto el problema de los ingresos con relativa estabilidad para su familia, cómo van a poder contraer el matrimonio? ¿Sabéis que, pues abundan? Él y ella, cada uno está con su familia y después, ahí estamos. Pero hay muchas cuestiones que aparecen aquí a lo largo de la exhortación apostólica. Y trata también, este documento, la forma de acercarse no solo a los principios y el respeto a la normativa canónica y, por supuesto, la aceptación de la doctrina de la Iglesia. Eso no está en crisis aquí. Algunos pensaban, dicen, esta exhortación va a ser medio herética. No, es enteramente ortodoxa. Y si no, que lo diga don Fernando, que de todo esto pues sabe tanto, y de otras cosas. Es perfectamente ortodoxa, nadie tenga miedo. Y si alguien todavía pensando que a lo mejor es ortodoxa con interrogación, es que no ha leído la exhortación bien, o la ha leído con una especie de suspicacia permanente, que a veces leemos las cosas suspicazmente, A veces la leemos así. Dice, yo de esto no me fío, a la primera de cambio, en tal frase, digo, y en esta frase hay gato encerrado. No hay ningún gato encerrado. Lo que sí que hay es también un respeto y una cercanía compasiva a las personas en sus heridas. Eso sí lo hay. Y eso es bueno. Eso es evangélico. Eso es evangélico. En algún momento el Papa cita, creo que son 6 veces, pero a lo que me refiero ahora es una vez. Trata de cómo ha sido
providencial, dice él, que esta exhortación apostólica haya aparecido en el año jubilar de la misericordia y une las dos realidades, la misericordia en cuyo año jubilar estamos y al mismo tiempo el matrimonio y la familia. Y dice el Papa, también la familia necesita la misericordia de Dios, que es el corazón palpitante del Evangelio, con esa bella expresión. Esta está tomada de la bula. La misericordia es el corazón palpitante del Evangelio. En otros momentos habla de cómo la misericordia reintegra, acoge. En cambio, el rigorismo, aparte de tener no solo una pizca, sino a veces mucho más que una pizca de orgullo, es disgregador. Por ejemplo, vean ustedes en la parábola del hijo pródigo o del padre bueno, que así se entiende. Es curioso cuando el hijo pequeño, después de haber vivido, pues como vivió, vuelve a la casa paterna, el padre lo acoge, lo reintegra en la dignidad de hijo, hace una fiesta porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. La misericordia le abre a la acogida. Entonces, a diferencia del hermano mayor, que él tenía la seguridad orgullosa de que no había desobedecido nunca ni una orden del padre, y el padre ni siquiera le había dado un cabrito para comerlo con sus amigos, y cuando viene ese hijo tuyo, has matado el ternero cebado. Y hombre, esto ya es demasiado. El padre acoge compasivamente, el hermano mayor rechaza, se niega a entrar en la fiesta del perdón y de la familia, porque han encontrado al hijo que creían perdido. Él se niega a entrar y además levanta el dedo acusador contra el hermano e incluso contra el padre. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta cuando en el capítulo 8 habla el Papa de cómo el acompañamiento a situaciones matrimoniales y familiares que puede haber bien complicadas, y el objetivo del acompañamiento es la integración en la Iglesia, de la forma que sea, que no se sientan excomulgados. Un divorciado no está excomulgado. No está excomulgado. El divorcio no es ninguna excomunión. Es una cosa muy distinta de otras cosas. Pero el divorcio no es excomunión. Entonces, ¿de qué forma acompañar para que estas personas que están en esa situación, seguramente muy dolorosa para ellos, seguramente, y ciertamente ponemos entre comillas una palabra que dice el Papa que a él no le gusta, pero la utiliza aquí, porque es una palabra con la que podemos entendernos bien. En esas situaciones irregulares, el acompañamiento tiende a la integración, no a dejarle en la cuneta, o a veces a remitirle a que él ya indefinidamente, hasta el final de su vida, solo pueda contar con la misericordia de Dios, pero no con la Iglesia, que es casa de misericordia y sacramento de salvación. Comprendo que esto que estoy diciendo ahora puede tener alguna complejidad teológica de carácter un poco más específico, pero es un punto clave, es un punto importante. La misericordia reintegra. El rigorismo distancia. Y el rigorismo termina creando un grupo de perfectos, entre comillas, que radicalmente son bien imperfectos. Bien imperfectos. En este sentido el Papa dice, además con una cierta chispa, dice, estos que están en esa situación irregular necesitan de la misericordia de Dios, pero tú y yo también la necesitamos. ¿O es que nosotros ya nos valemos por nuestra cuenta? Pues no.
Lo que pasa es que a veces decimos, ay, tal persona está bueno. Bueno, como abandonada por Dios, no es verdad. No es verdad. De modo que esa especie como de ejercicio de la misericordia integradora es muy importante en esta exhortación apostólica. Es muy importante. Igual que es importante otra cosa que aparece, otra palabra, la palabra discernir, discernimiento. Se ve que el Papa es jesuita y el discernimiento espiritual es una de las claves de la espiritualidad jesuítica. Recordáis los que hemos hecho ejercicios como en el librito de los ejercicios hay normas para el discernimiento de espíritus. Pues también en estas cuestiones se necesita hacer un discernimiento de espíritu. Y el Papa aquí invita a ello y también quiere hacerlo. ¿En qué consiste, para entendernos con dos palabras, sin demasiadas complicaciones, el discernimiento? El discernimiento no es la aplicación, sin más, directamente, de una norma a tal persona. No es simplemente la aplicación. No es simplemente el que con la doctrina general se ilumina tal situación. No basta. Por supuesto, el discernimiento cuenta y no se salta ni la doctrina ni la norma canónica. Parte de ahí, las da por supuesto, pero va más allá. ¿Y por qué va más allá? Porque se trata de situaciones concretas, de personas singulares, que por la misma definición de personas somos irrepetibles. Ninguno somos iguales. A veces nos cuesta trabajo el discernir. Pensemos a los hermanos o las hermanas gemelas. A veces podemos tener dificultades, pero los padres sí que los distinguen. Y ciertamente no son iguales personalmente. Hay una persona que es distinta. Pues bien, aquí se trata de buscar a la luz del Espíritu Santo, con docilidad al Espíritu, cuál es la voluntad de Dios en esta situación concreta que desde el punto de vista genérico llamamos irregular. Para ello, los moralistas hablan constantemente de los condicionamientos. Hay condicionamientos, hay factores atenuantes, factores agravantes. Eso es necesario tenerlo en cuenta. Pero hay un discernimiento personal. Y en una frase, que ahora no la voy a leer porque es una frase relativamente larga, el Papa llega a una conclusión que quizá a lo mejor a algunos les produzca un poco de sarpullido, pero es importante que lo veamos. Él dice que en estas cuestiones y en otras es necesario dar más relieve a la conciencia moral personal. En varios momentos habla de la función de la conciencia. Y ciertamente en este momento en que él habla del discernimiento. Lo vean ustedes ahí lo veis vosotros cuando ya tengo que ir terminando. Si yo quiero ser obediente, si no, el rector del seminario después no me deja entrar en el seminario. Y no quiero que me cierre la puerta. Entonces, la cuestión del discernimiento es una cuestión que es necesario que la veamos con mucha precisión, con mucha atención. En el discernimiento es necesario tener en cuenta lo que el Evangelio dice, la conciencia personal ante Dios. Si no queremos hacer trampas a Dios, sería estúpido. Ante Dios, con una compañía de cristianos adultos, necesitamos la compañía para ir contrastando y ver con mayor objetividad cuál es nuestra situación. Necesitamos esa compañía. Se necesita un proceso
las cosas las vamos asimilando poco a poco. Poco a poco. Yo recuerdo un muchacho de mi pueblo que se fue a Francia para pocas semanas y volvió casado. Un absurdo, vamos, un absurdo. Realmente este muchacho, cuando fue tomando conciencia de lo que había hecho, ¿cómo lo había hecho? ¿Cómo lo había hecho? Cuando se hace un discernimiento de su situación moral, es un chico majo. Moral, ¿qué ha pasado? Y así nos podemos encontrar con muchas situaciones. La escucha de la conciencia. Siempre hemos hablado que en la conciencia Dios habla y en la conciencia Dios enciende una lucecita. Ni esa voz tiene que ser silenciada, ni la luz de la conciencia tiene que ser apagada. Tiene que ser formada, bien formada, también fortalecida para responder a Dios, pero no puede ser silenciada. Dice en otro lugar la exhortación apostólica que la conciencia debe de ser formada, pero nunca puede ser sustituida. El presbítero, el religioso, el obispo, no tenemos derecho ninguno a sustituir la conciencia de nadie. Ninguno. Y ahí, en ese capítulo 8, que es, como decía Valdisa, es un capítulo delicado, es donde muchos de estos aspectos, con esa luz del gozo, de la paz, de la esperanza, de la misericordia, podemos ir poco a poco discerniendo. Pero ya, como no quiero desobedecer a Fernando, yo ya termino. Es un documento, yo les pido verlo despacio. No es porque sea difícil, no, pero hay documentos que no se leen diagonalmente. Dicen, no, si esto ya lo he leído yo, y se lee diagonalmente. Claro. Las palabras que van cayendo en la diagonal, y con eso ya hemos leído el documento. No es verdad. Uno se entera de algo, pero no es una lectura. Y seguramente en una segunda, una tercera lectura se encuentran sugerencias, matices, aspectos que en una primera lectura habían pasado inadvertidos.